Muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces con la clase el día de hoy. Confírmenme, por favor, que se observa la presentación en sus pantallas. ¿Me Sí, profesor. comentan? Listo, Jack. Gracias por comentar. Muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces con un nuevo tipo de fenómeno. Hasta el momento hemos analizado los fenómenos eléctricos. Por ejemplo, se observó que cuando frotábamos una barra de plástico con un paño, y esta barra de plástico la acercábamos a pedazos de papel, se observaba que la barra de plástico atraía a dichos pedazos de papel. En este caso, la barra adquiría una nueva propiedad que no poseía desde un inicio. A esa propiedad le llamamos carga eléctrica. Y esta carga eléctrica dio lugar a una serie de fenómenos, los llamados fenómenos eléctricos. Ahora vamos a ver un nuevo tipo de fenómenos. En este caso, resulta que existe en la naturaleza piedras que poseen una propiedad inherente a ellos. Esta propiedad les permite atraer cuerpos hechos de hierro, como por ejemplo clavos, clips, tachuelas, etcétera, etcétera. A esta propiedad se le conoce como magnetismo y a los cuerpos que presentan esta propiedad magnética se le denomina imanes. Empecemos entonces planteando todo ello. ¿Sí? Estos imanes presentan dos polos donde se concentra esta propiedad magnetismo. Se les denomina polo norte, a la cual representaremos con la letra N mayúscula, y polo sur, a la cual representaremos con la letra S minúscula. Aquí, por ejemplo, les muestro un imán de barra, ¿sí? Un imán artificial, un imán hecho por el hombre, que se le da, al cual se le da esa forma particular, ¿sí? Norte y sur, ¿de acuerdo? Muy bien. Resulta que estos polos magnéticos tienen ciertos comportamientos. Por ejemplo, polos magnéticos de igual nombre, es decir, norte con norte o sur con sur, se repelen, mientras que polos magnéticos de nombres diferentes, norte con sur o sur con norte, se atraen. Ahora, obsérvese aquí, tienes un sur frente a un norte, ¿sí? Un sur frente a un norte. Pasar con esto, chicos, de acuerdo a lo que hemos dicho, se repelen. Recuerden, el verde es el sur, el rojo es el norte. ¿Qué ocurre con estos polos magnéticos de acuerdo a lo que acabo de decir? Vamos, los escucho, los leo. Ojo, lo tienes descrito en la presentación. Profesor, cuando son distintos se atraen y cuando son iguales se separan. Correcto. Y entonces, en este ejemplo en particular, tienes un verde que es el sur y tienes un rojo que es el norte. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Se van a atraer o se van a repeler? Se van a atraer, profesor. Correcto, se van a atraer. Eso es. Atracción. Pongamos otro ejemplo. Ahora, coloquemos dos polos norte, uno frente al otro. ¿Qué va a ocurrir en este caso, chicos? Se separan. Se separan. También podrías haber dicho, se repelen.
Pongamos un último ejemplo. Ahora tienes dos sur frente a un sur. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Vamos, muchachos, vamos. Solamente ya que está participando. Veo en el Igualmente se aula. separan, profesor, porque Así es. son iguales. Correcto, correcto. No te preocupes, Abigail. Entiendo que también querías comentar. No te preocupes. Gracias, más bien. Tal como dice Jack, también se van a separar. También se van a repeler. Lo que estamos diciendo. Ahora, cuando tenemos que los polos norte y sur se atraen y los polos norte con norte o sur con sur se repelen, diremos que entre ellos existe una fuerza magnética. Mientras que también diremos que este imán crea alrededor suyo algo y ese algo se llama campo magnético. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos planteando. Las características, ¿sí?, que tienen estos imanes. Muy bien. Veamos entonces el siguiente punto. No olvides este comportamiento. A propósito, a propósito, tienen que recordar que eso de atracción o repulsión también lo vimos en cargas eléctricas. Recuerden, dijimos, cargas de igual signo se repelen, cargas de signos opuestos se atraen. Así que este comportamiento de los polos magnéticos es muy similar. ¿De acuerdo? Ahora, continuemos entonces. No diciendo que todo imán crea alrededor suyo un campo magnético. ¿Cómo puedo representar ese campo magnético? Y la respuesta es, gráficamente, un campo magnético se representa con las llamadas líneas de inducción. ¿Sí? Líneas de inducción. Te pongo un ejemplo. Observen el imán de barra y observen esas líneas. Pregunta, chicos, se nota clarito. Esas líneas de campo magnético, ¿de dónde salen? Ahí está en el dibujo. Salen de N. Claro, salen de N, correcto, María. También podrías haber dicho, salen del polo norte. ¿Y a dónde entran esas líneas de inducción? Por el polo sur. Correcto, Jack. Así es. Entonces lo que estamos diciendo es, las líneas de campo magnético salen del polo norte, N, y entran al polo sur. ¿De acuerdo? Esto es lo que estamos comentando hasta el momento. Ahora, aunque aquí no se puede observar muy bien, hay un detalle muy interesante. Si ustedes lograran contar cuántas líneas, ¿sí? Cuántas líneas salen del polo norte y cuántas líneas entran al polo sur, notarían que son iguales. A ver, me explico mejor. Vamos a contar primero cuántas líneas entran al polo sur. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 líneas. Si he contado bien, se notará entonces que entran 13 líneas al polo sur. Si tú vuelves a hacer la contabilidad, notarás que el número de líneas que salen del norte también son 13. Lo que estoy diciéndote es que
el número de líneas de inducción que salen del polo norte es exactamente igual al número de líneas de inducción que entran al polo sur. Eso lo podemos decir en jerga técnica. Podemos plantear que las líneas de inducción son cerradas. Sí lo tienes que entender. Las líneas de inducción son cerradas. Algo más. Obsérvese que todas estas líneas de inducción nunca se cruzan, ¿sí? Nunca se cortan. También es una característica de las líneas de campo magnético, de las líneas de inducción. ¿Qué más podemos decir de esa línea de inducción? Voy a volver a colocar aquí lo que te dije anteriormente. Las líneas de inducción salen del norte y entran al sur. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos planteando hasta el momento. Muy bien. Pero chicos, ustedes saben por geografía, ojo, no física, ustedes saben por geografía lo siguiente. ¿Cómo funciona una brújula? ¿Cómo es posible que nos podamos orientar utilizando una brújula? Eso es evidente. ¿Qué tiene la Tierra? ¿Cómo se comporta la Tierra? Que permite que las brújulas funcionen. Eso ni siquiera es geografía, es cultura general. ¿Está bien? ¿Sobre el campo magnético? Correcto, correcto. Es una muy buena respuesta. Tiene que ver con el campo magnético de la Tierra. Dicho de otra manera, la Tierra se comporta como un imán. Y entonces los imanes de- del cual están formados las brújulas, esos imanes se orientan justamente con el campo magnético terrestre. Te voy a mostrar un dibujo para entender mejor cómo es ese asunto. Y tienes el dibujo. Tienes la Tierra. La Tierra es un gigantesco imán. Pero si la Tierra tiene un imán, entonces, ¿dónde está su polo norte magnético? ¿Dónde está su polo sur magnético? Digo, polo norte magnético y polo sur magnético porque obviamente ya sabemos cuál es su polo norte geográfico y cuál es su polo sur geográfico. Eso ya es conocido. Entonces, vamos, esta línea vertical me está indicando la línea que une los polos geográficos, tanto norte como sur. ¿Sí? NG es el norte geográfico y SG es el sur geográfico. ¿Estamos de acuerdo? Claro, norte geográfico. A ver, ¿qué cosa hay en el norte? ¿Qué países hay en el norte? Estados Unidos. ¿Quién más está por arriba? Norte. Canadá. Canadá, correcto, Abigail, muy bien. Canadá, por ejemplo, es el norte geográfico. Si vamos al sur, tenemos Chile, Tierra del Fuego. ¿Qué más está al sur? Sur geográfico, quiero decir. Ojo, eso es geografía, ¿de acuerdo? Argentina. Ya está Argentina, aunque Chile está más abajo, pero por ahí va la cosa, tienes razón. Muy bien, acá se viene lo interesante.
Voy a graficar a continuación los polos magnéticos de la Tierra. No los confundas. Una cosa es los polos geográficos, que son los que te acabo de presentar, y otra cosa muy diferente son los polos magnéticos. Y mira, profe, ¿qué es SM? Sur magnético. ¿Qué es NM? Norte magnético. ¿Notan algo raro? ¿Notan algo raro? Te ayudo. Muy cerca al norte geográfico, NG. ¿Quién está? Observen el dibujo. El sur magnético. Correcto. Y viceversa, muy cerca al sur geográfico, SG. ¿Quién está? Vamos, chicos, es simplemente observar el dibujo nada más. El sur magnético. El sur magnético. Correcto. Y entonces yo lo resumo de la siguiente manera. Los polos geográficos y magnéticos están invertidos. ¿Sí? Los polos geográficos y magnéticos están invertidos. Muy cerca al norte geográfico está el sur magnético. Muy cerca al sur geográfico está el norte magnético. ¿De acuerdo? Y eso es lo que te acabo de escribir en el punto número 4. ¿Lo puedes leer? Ahí está por escrito lo que acabo de mencionar. No lo olvides entonces. La Tierra se comporta como un imán gigante, donde se observa que los polos geográficos y magnéticos están invertidos. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos planteando. Muy bien, continuemos entonces. Pero resulta que hay una característica de los imanes que es exclusiva de ellos. Por ejemplo, en el caso eléctrico, yo puedo separar carga positiva de carga negativa. Yo puedo tener protones por un lado y electrones por otro lado. Sin embargo, en el caso magnético, no podemos separar los polos de un imán. Me explico mejor a continuación. Luego lees lo que es ahí. Tienes ese imán de barra con su polo norte, su polo sur. ¿De acuerdo? Decimos entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si cortamos a ese imán por la mitad? ¿Qué esperaríamos encontrar? Si cortas al imán por la mitad, lo que uno esperaría encontrar es un polo norte separado del polo sur. Sin embargo, los experimentos nos dicen que no, que cada pedazo de imán es a su vez otro imán con su correspondiente polo norte y polo sur. Más aún, no importa cuántas veces tú cortes al imán, siempre encontrarás a escalas microscópicas, siempre encontrarás un polo norte junto con un polo sur. Siempre, siempre. Conclusión, ¿sí? Conclusión. Los polos, en ese caso los polos magnéticos norte y sur, son inseparables. O, dicho en jerga técnica,
no existe, ¿sí? No existe el monopolo magnético. ¿Qué significa monopolo magnético? Significa imán con un solo polo magnético. Eso, el experimento nos dice, simplemente no existe. ¿De acuerdo? Analogía. Analogía. Eso ocurre, o eso es similar a, por ejemplo, las caras de un imán, o de una moneda, perdón. Una moneda tiene dos caras, cara y sello, y no lo puedes separar. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Si hay un polo norte, entonces necesariamente tiene que ir junto a él un polo sur. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos un poco más del campo magnético. Para eso me voy a servir de una cierta analogía. Por ejemplo, el campo magnético se parece al campo eléctrico, pero también se parece al campo gravitatorio. ¿No entiendes lo que acabo de decir? No te preocupes, te pongo un dibujo. ¿Qué ocurre? ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo lanzo un cuerpo en el aire en forma horizontal, por ejemplo? Muy bien, se observa que ese cuerpo cae, describiendo una trayectoria circular, bueno, en ese caso parabólica, una trayectoria parabólica. ¿Por qué la carga se mueve de esa manera? Simple, la carga se mueve de esa manera porque experimenta una fuerza, en este caso, una fuerza gravitatoria, el llamado peso en nuestro caso. Y ese peso aparece porque existe un campo gravitatorio, al cual lo medimos con la aceleración de la gravedad. Tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Mucho, porque si hacemos lo mismo con una carga dentro de un campo magnético y veo que la carga se mueve hacia abajo, es porque sobre la carga está actuando una fuerza magnética. Y si actúa una fuerza magnética, es porque existe un campo magnético. ¿De acuerdo? A partir de este momento, representaremos al campo magnético con la letra B mayúscula. Así como representábamos al campo eléctrico con la letra E mayúscula, campo eléctrico E mayúscula, representaremos al campo magnético con la letra B mayúscula. ¿De acuerdo? Ahora, hay una manera indirecta de calcular ese campo magnético, pero esos detalles ya lo veremos más adelante, ¿sí? Eso de campo magnético igual a fuerza entre carga por rapidez o fuerza entre corriente por longitud, eso te lo comento después. Simplemente quédate con la idea siguiente. Así como la existencia de fuerza gravitatoria, así como la existencia del peso, revela que existe un campo gravitatorio, así también la existencia de una fuerza magnética revela también la existencia de un campo magnético. Lo que sí te voy a adelantar es
la unidad del campo magnético en el sistema internacional? Ese campo magnético, ¿sí?, tiene como unidad al Tesla. Y el símbolo del Tesla es T mayúscula. Paciencia, que eso lo vamos a volver a repetir más adelante, ¿sí? Más adelante. Eso de fuerza magnética. Lo volvemos a comentar después. Muy bien. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación es cómo produzco un campo magnético. ¿Qué hago para obtener un campo magnético? Tú dirás, profe, con un imán. Podría ser un imán, pero veremos dentro de un momento que no es la única forma, ¿sí? No es la única forma de obtener campo magnético. Existe otra forma, a través de la corriente eléctrica. A ver, lo que estoy intentando decirte es que en 1820, ya, en 1820 se observó un fenómeno muy peculiar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En ese fenómeno peculiar se observó que se originaba campo magnético, no por imanes, sino por una corriente eléctrica. Ese experimento es el famoso experimento realizado por Hans Christian Ørsted. ¿De acuerdo? Hans Christian Ørsted. ¿Qué es lo que plantea Ørsted? Que toda corriente eléctrica crea un campo magnético. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es analizar el campo magnético de dos tipos de conductores. Primer caso, campo magnético producido por una corriente rectilínea muy larga. ¿Cómo es esto? Veamos. Imagínate un conductor rectilíneo de gran longitud por el cual circula corriente eléctrica. En mi ejemplo, esta corriente eléctrica I apunta hacia arriba. Lo primero que nos preguntamos es si esa corriente crea un campo magnético, ¿qué forma tienen las líneas de inducción del campo magnético creado por esa corriente? Y la respuesta aparece justamente en lo que estás observando en este momento. Chicos, ¿notan esa brújula que está ahí? ¿Notan ese imán que está rotando? Pregunta, ¿qué trayectoria, qué curva está dibujando ese imán al moverse? Trayectoria circular. Correcto, es una trayectoria circular. Entonces, lo que quiero decir en pocas palabras es que el campo magnético creado por una corriente que circula por un conductor rectilíneo de gran longitud resultan ser circunferencias concéntricas al conductor. Eso es lo que se obtiene. Por aquí te pongo un dibujo mucho más interesante. Si la corriente apunta hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces lo que observamos es que el campo magnético creado por una corriente que circula por un conductor rectilíneo de gran longitud resultan ser circunferencias concéntricas al conductor. ¿Sí? Circunferencias concéntricas al conductor. ¿De acuerdo? Problema. ¿Cómo calculo el módulo del campo magnético a una cierta distancia R?
Ya, escuchen con mucha atención. En esta parte vamos a utilizar una regla práctica para poder graficar el campo magnético. Esa regla práctica se llama regla de la mano derecha, ¿sí? Regla de la mano derecha. ¿Cómo funciona la regla de la mano derecha? Primero, te voy a mostrar qué trata la regla y luego te mostraré cómo funciona esta regla con un dibujo. Primera parte, con el pulgar de tu mano derecha, atención con esto, con el pulgar de tu mano derecha indica el sentido de la corriente eléctrica. ¿Ya lo tienes? Apunta hacia arriba. Segunda parte, con los 4 dedos de tu mano derecha, agarra al conductor. Ahora te voy a poner un dibujo, paciencia. Agarra al conductor. Cuando tú agarres al conductor, notarás que tus dedos giran en sentido antihorario. Este será el sentido de las líneas de inducción. Repito, con el pulgar indica el sentido de la corriente eléctrica. Con los 4 dedos de tu mano derecha, agarra al conductor. Y finalmente, traza un vector que sea tangente a esas líneas de inducción. Ese vector es el campo magnético. ¿Cómo se calcula el campo magnético a una distancia r del conductor? Respuesta. La ecuación es la siguiente. ¿Qué es eso? Ah, ya. Primero, el campo magnético B es igual a una constante. Ahora te digo cómo se llama y cuánto vale. Por la intensidad de corriente I entre 2pi por la distancia, donde R es la distancia, no te olvides. R es la distancia. Esa es la formulita para calcular el campo magnético de una corriente que circula por un conductor rectilíneo de gran longitud. ¿Cuánto vale mu sub 0 y quién resulta ser? Te lo dejo por escrito aquí. Mu sub 0, que vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por amper, se le conoce como permeabilidad magnética del vacío. ¿Sí? Así se le llama, permeabilidad magnética del vacío. Muy bien. Ahora, para que esto te quede más claro, ¿qué te parece si dibujamos una mano para ilustrar la regla de la mano derecha? Eso lo voy a hacer en la siguiente diapositiva. Veamos aquí. Ahora sí, chicos. Espero que con eso lo visualicen mejor. Nuevamente, con el pulgar de tu mano derecha, pulgar, indica el sentido de la corriente eléctrica. ¿Ya? Con los 4 dedos de la mano derecha,
Agarra al conductor y observa en qué sentido están girando tus dedos. Si haces eso, notarás que tus dedos giran en sentido antihorario. Ese será el sentido de la línea de campo magnético, ¿verdad? De la línea de campo magnético. Es así, chicos, como se grafica la línea de campo magnético, la línea de inducción, y por lo tanto al vector campo magnético. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, no olvides la regla de la mano derecha, porque eso es lo que voy a utilizar en los primeros ejercicios. A ver. Algunas observaciones. Dijimos lo siguiente. ¿Cómo se grafica el vector campo magnético en un punto? Simple. Mira, eso, por ejemplo, y quiero que entiendas esta parte, esa, por ejemplo, sería la sección transversal de un conductor. Profe, no entiendo. Lo que estoy diciendo es, imagínate que, imagínate que tú estuvieras viendo las cosas desde arriba. Si tú vieras las cosas desde arriba, entonces lo que tú tendrías es que la corriente eléctrica podría ser saliente o podría ser entrante. Por ejemplo, si la corriente es saliente, ¿ya? Si la corriente es saliente, entonces yo lo representaría como puntito. Ahí está escrito, ojo, está escrito en la tercera regla. Muy bien. Ahora, hemos identificado a la corriente saliente. Grafiquemos el campo magnético utilizando la regla de la mano derecha. Observen ese detalle, chicos. Se dan cuenta que puntito significa saliente y que por lo tanto debes colocar tus dedos o tu dedo pulgar hacia afuera de la pantalla. Vamos, chequea eso. Chequea eso. Ya colocaste tu pulgar saliente al plano de la pantalla. Ahora sí, tus cuatro dedos indican que el sentido de la línea de inducción es antihorario, ¿verdad? Es antihorario. Y finalmente, ahora traza un vector que sea tangente a esa línea de inducción. Listo. A ver. Vamos a repasar un poquito más porque eso es importante para los ejercicios. Chicos, recapitulando. Para poder graficar el campo magnético B, ¿sí?, creado por una corriente que circula por un conductor rectilíneo de gran longitud, vamos a hacer tres pasos, ¿ya? Tres pasos para ordenarnos un poco. Empiezo. Primer paso, concentro en la corriente, concentro en el conductor, traza una circunferencia
concéntrica al conductor. ¿De acuerdo? Segundo paso, con la regla de la mano derecha que estás observando en este momento, determina el sentido de la línea de campo magnético. En este caso, tendrías que colocar el pulgar hacia afuera de la pantalla. Al agarrar al conductor, tus dedos girarían en sentido antihorario. Ese es el segundo paso. Tercer y último paso. Ahora, traza un vector que sea tangente a esa línea de inducción, a esa circunferencia. Y encontrarías lo que estás observando aquí. ¿De acuerdo? Si la corriente fuera entrante, colocaría X. ¿De acuerdo? Colocaría X. Y nuevamente haría los tres pasos. Primero, concentro en el conductor, trazo una circunferencia. ¿Ya? Nota que cuando tú colocas tu dedo hacia adentro de la pantalla, tus cuatro dedos de la mano derecha girarán en sentido horario, como estás viendo también en la diapositiva. ¿Se acabó? ¿Quieres trazar el vector campo magnético B? Todo lo que tienes que hacer es dibujar un vector tangente. Ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Es así como se grafica el campo magnético B. Paciencia, que vamos a repetir todo ese procedimiento en dos ejercicios algo complejos. Empecemos con este ejercicio, chicos. Empecemos con este ejercicio. A ver, déjame colocar ese ejercicio. Ya. Veamos, chicos, ese problema. Dice así. La figura muestra dos alambres conductores M y N, rectilíneos, paralelos y muy largos, que transportan corriente eléctrica. Si el campo magnético resultante en el punto P es nulo, determine la intensidad y dirección de la corriente eléctrica en el conductor N. Muy bien, vamos por partes. Nótese que me piden calcular la corriente que pasa por el conductor N, sabiendo cuánto vale la corriente que pasa por M. A ver, tú dirás, ¿y cómo es posible que el campo magnético resultante en el punto P sea cero? Veamos. Primero, chicos, vamos a determinar hacia dónde apunta el campo magnético de la corriente número 1 en el punto P. Muy bien, apliquemos la regla de la mano derecha.
Muy bien. ¿Cómo era? Regla de la mano derecha. Chicos, ¿qué me indica el dedo pulgar? Miren el dibujo. Se los estoy mostrando. ¿Qué me indica el pulgar de la mano derecha? Ahí lo tienes. ¿Nadie? ¿Qué me indica el La pulgar de corriente. la mano? Correcto, la corriente. Muy bien. La corriente. Entonces, entonces, vas a colocar tus dedos apuntando hacia la derecha. ¿Ya? Ahora agarra al conductor. Cuando agarras al conductor, se dan cuenta que el giro es de este tipo. Mira, puedes ponerte un dibujito. ¿Notaron eso? ¿Ya? Y entonces, profe, si no la ves, puedes agarrar un lapicero que tienes por ahí, un lapicero, un lápiz, para que simule el conductor que transporta corriente. ¿Qué vas a encontrar? Que el campo magnético de la primera corriente en el punto P es entrante. ¿De acuerdo? Ese sería el campo magnético de la primera corriente. Ahora, se entiende que hay otro campo magnético debido a esta otra corriente. Ya, problema. Profe, no me dan el sentido de la corriente eléctrica. Asume uno. Lo que quiero decir es, imagínate que la corriente que circula por el cable N apunta a la derecha. Si apunta a la derecha, el pulgar apuntará a la derecha. Y por lo tanto, ¿cómo sería el campo magnético de esa segunda corriente en el punto P? Sería, en este caso, saliente. ¿Notaron algo? En el segundo caso, ¿hacia dónde está apuntando la corriente 2? Miren el dibujo. ¿Hacia dónde apunta la corriente número 2? Chequen el dibujo, chicos. ¿Ya? ¿Hacia dónde apunta la corriente 2? Hacia la derecha. Así es. Correcto, Abigail. Apunta hacia la derecha. Entonces, lo que estoy diciendo es que para que el campo magnético resultante en el punto P sea cero, la corriente número 2, esa corriente que yo estoy buscando, tiene que apuntar hacia la derecha. ¿Sí? No hay otra posibilidad. Muy bien. Conclusión. Para que los campos o para que el campo en P sea cero, el campo magnético debido a la primera corriente debe ser de igual magnitud que el campo magnético debido a la segunda corriente. ¿Notan eso? Recuerden, chicos, ¿qué significaba X?
Lo comenté en la diapositiva anterior. ¿Qué significaba esa X? ¿Que entra o que sale? Adelante. Exacto. Esa X significa que entra. Entonces, el campo B1 entra y por lo tanto eso obliga a que el campo B2 salga. Ok, ahora sí, calculemos el campo magnético debido a la primera corriente, B1, y luego el campo magnético debido a la segunda corriente, B2. ¿Cómo dijimos que se calculaba el campo magnético? Así. Mu sub 0 por la corriente número 1 sobre 2pi por la distancia. ¿Cuál es la distancia del punto P hacia la primera corriente? 12. O en ese caso, la corriente número 1 vale 12 y la distancia de la primera corriente al punto P vale 3A. Eso es lo que se observa en el dibujo. ¿Cómo calcularía el campo magnético debido a la segunda corriente? ¿Cómo calculo B2? Fácil. Primero, dense cuenta que el campo B2 sería esa constante por la corriente 2. ¿De acuerdo? Y entonces si cancelamos un poquito y reemplazamos I1, que resulta que I2 es 2/3 de I1, y como I1 por dato vale 12, listo. Ya salió la corriente número 2. La corriente número 2 vale 8 amperes. Chicos, recapitulando, ¿ya? Recapitulando. Muy bien. Recapitulando. Tengo dos corrientes. Una corriente 1 que pasa por el conductor M y otra corriente 2 que pasa por el conductor N. Por dato, ya por dato, el campo magnético en el punto P, ya el campo magnético en el punto P es 0. Quiere decir que la primera corriente que crea un campo magnético entrante, entrante, tiene que cancelarse con el campo magnético 2 que tiene que ser saliente, y por lo tanto le coloco puntito. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, ya es simplemente cuestión de reemplazar la formulita. Chicos, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Los escucho, los leo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, disculpe, solo le voy a pedir, por favor, si me podría repetir el procedimiento de arribita para llegar a que 2 veces la intensidad de 1/3. El Ah, procedimiento de arribita, sí. ok, María Camila, no te preocupes. Ya mira. Primero, he reemplazado. Hasta aquí, ¿me entiendes? ¿Cómo llegó hasta ahí? Sí, eso sí. Ya, perfecto, ya. A partir de ahí yo te explico, no te preocupes. Lo que hice fue lo siguiente. Mu sub 0 se cancela con mu sub 0.
2pi se cancela con 2pi. Un A se cancela con un A. ¿Qué me está quedando? Me está quedando que I1 sobre 3 es igual a I2 sobre 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Un momento. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, María Camila? Muy bien. Y entonces todo lo que hemos hecho aquí es despejar, ¿te das cuenta? Este 2 ha pasado a multiplicar. Y por eso es que el I2 sale 2/3 de I1. ¿Ahora sí lo entendiste? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, María Camila, no te preocupes. Gracias muy bien por preguntar. Ok, chicos. Como se pueden dar cuenta, en las soluciones no ponemos el detalle de cómo lo hemos operado, ¿no? Cada uno lo opera a su manera, pero es importante que lleguen al resultado, evidentemente. Muy bien, chicos. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para pasar al siguiente punto. Muy bien. Si no hay dudas, continuamos entonces. Veamos un ejercicio más de esta parte. Este problema es un poquito más bravo, pero igual se puede desarrollar. Muy bien. Dice, la figura muestra las secciones transversales de 3 conductores rectilíneos, paralelos, muy largos y perpendiculares al plano. Los conductores están separados entre sí, una distancia de 10 centímetros, y transportan corriente eléctrica de igual intensidad y igual a raíz de 3 amperes. Determine el campo magnético resultante en el punto P, en el punto medio P. A ver, es muy útil, ya muy útil, en este caso, etiquetar a las corrientes. Esta corriente se llama I1, esta corriente se llama I2 y esta corriente se llama I3. O si lo prefieres, 1, 2 y 3, que es lo mismo. ¿Ok? Razonamiento. Como hay 3 corrientes, tiene que haber 3 campos magnéticos en el punto P. 3 campos magnéticos en el punto P. ¿De acuerdo? Problema, graficar los campos magnéticos de 1, 2 y 3 en el punto P. Así que empecemos. ¿Cómo graficaría el campo magnético de la primera corriente en el punto P? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Regla de la mano derecha. Chicos, recuerden, ¿qué significaba X? Recuerden. Entraba o salía. Muy bien, Abigail, gracias. Entraban. Y como esa corriente entra, entonces lo que hago es colocar mi pulgar hacia adentro. Coloco mi pulgar hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces, con eso en mente, yo digo, si el pulgar va hacia adentro de la pantalla y al agarrar el conductor, la corriente, mis dedos giran en sentido horario, espero que puedas hacer eso también tú, ¿ya? Al apuntar con mi pulgar hacia la pantalla y al agarrar al conductor, observo que mis dedos giran en sentido horario,
es evidente que el campo magnético de la primera corriente en el punto P tiene que apuntar hacia abajo. ¿No me entiendes? Otra vez. Lo voy a hacer en 3 pasos. ¿De acuerdo? 3 pasos. Primer paso, tomando como centro a la primera corriente, ¿ya? Traza una circunferencia que pase por P. Ahí está, una partecita nomás. ¿Está bien o no? Muy bien. Segundo paso, aplicando la regla de la mano derecha, vamos a determinar el sentido de la línea de campo magnético. Regla de la mano derecha. Observo que la línea de campo magnético es horaria. Tercer y último paso. En el punto P hay que trazar, sí, hay que trazar un vector que sea tangente a dicha curva. Este sería el campo magnético de la primera corriente en el punto P. Ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes. ¿Te quedaron dudas? Paciencia, que lo voy a repetir 2 veces más todavía. Sigamos, sigamos. ¿Cómo grafico, escucha, cómo grafico el campo magnético de la segunda corriente en el punto P? Otra vez, 3 pasos. Tomando como centro la corriente 2, trazo una circunferencia que pase por P. Más o menos. Segundo paso, aplicando la regla de la mano derecha, voy a determinar el sentido de la línea de inducción. Mano derecha por acá. Notan entonces que la línea de campo magnético tiene sentido horario y por lo tanto la tangente sería un vector hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora me falta graficar. Sí, me falta graficar el campo magnético de la tercera corriente, ¿sí? En el punto P. Chicos, observen un detalle. Observen un detalle. ¿Qué significaba puntito? ¿Recuerdan? ¿Que entra o que sale? Vamos, tienen que ir memorizando esas cosas. ¿Qué Sale. significa? Correcto, Jack. Sale. Muy bien. Si sale, entonces, otra vez voy a hacer los 3 pasos. Los 3 pasos. Primer paso, tomando como centro a la corriente 3, traza una circunferencia que pasa por el punto P. Nota que estoy dibujando solamente una partecita, ¿verdad? Solamente una partecita. Él es el primer paso. Segundo paso, aplicando la regla de la mano derecha, determina el sentido de la línea de campo magnético. Como la corriente es saliente, coloco mi pulgar hacia afuera. Agarro al conductor y ¿qué observo? Que la línea de campo magnético tiene sentido antihorario. Antihorario. Tercer y último paso, trazar
un vector tangente a esa línea de campo magnético. Y es obvio que ese vector tangente apunta a la derecha. Chicos, esa es la parte más difícil. Graficar los campos magnéticos haciendo uso de los pasos que estamos haciendo aquí. Muy bien. Profe, ¿y qué hacemos con todo eso? Dirás tú. Ah, ya. Primero, por dato del problema, todas las corrientes son igualitas. Pregunta, teoría de vectores. ¿Cómo se calcula el módulo de la resultante de dos vectores que tienen direcciones contrarias? Eso es algo que tienen que manejar, chicos. Módulo de la resultante de dos vectores que tienen direcciones contrarias. ¿Cómo lo calculo? Raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. No, es más sencillo, Jack. Eso es cuando forman 90 grados. Cuando tienen direcciones contrarias, es mucho más sencillo. No es con Pitágoras. Hay otra formulita más sencillita. ¿Alguien recuerda esa teoría de vectores? ¿Se restaban? Exacto, exacto. Esa es la respuesta. Muy bien, María. Esa es la respuesta, María Camila. Hay que restar, pero resulta que B1 y B2 son de igual módulo. Profe, no entendí por qué. Son de igual módulo porque recuerda que la formulita es constante por la intensidad de corriente sobre 2pi por la distancia. ¿Acaso no es la misma corriente? ¿Acaso el punto P no está a la misma distancia de las corrientes 1 y 2, es decir, 5 centímetros? Por lo tanto, si eso es cierto, conclusión, como B1 y B2 tienen igual módulo y se van a restar, estos campos se cancelan. ¿No ves que los restaste y son igualitos? Se cancelan. Por lo tanto, ¿cuál es el único campo magnético que queda en el punto P? B3. B3. Por lo tanto, vamos a poner la formulita. ¿A qué es igual? B3 constante por la intensidad de corriente sobre 2pi por la distancia. Acá viene el problema, pero es un problema geométrico. A ver si lo ubicas. Pregunta, ¿cuánto vale esa altura? Es un triángulo equilátero. Triángulo equilátero de lado 10. ¿Cuánto vale la altura? Se nota el ojo. Chicos, geometría. ¿Cuánto vale esa altura? La altura del triángulo del triángulo equilátero en este caso.
5 Sale raíz de alto. 3. Excelente, excelente. Muy bien, Jack. 5 raíz de 3. Eso es. Triángulo, rectángulo notable, incluso, ¿sí o no? 5 raíz de 3. Ahí lo tienes. Y esa es la razón. A 90 se lo pone 10 centímetros, a 30 grados se lo pone la mitad 5, a 60 grados se lo pone 5 raíz de 3. Pero cuidado, está en centímetros. Por aquí te paso un dato adicional, aunque ya lo hemos visto antes. Cuando yo tenga 1 centímetro y lo quiera pasar a metro, lo multiplicaré por 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, constante mu sub 0 está en el problema, dato. 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad de corriente, raíz de 3 amperes. Por o sobre 2pi multiplicado por 5 raíz de 3 y como está en centímetros, por 10 a la menos 2. A operar. Va a salir, ojo, un paso más, va a salir 4 por 10 a la menos 6 teslas. Y resulta que 4 por 10 a la menos 6 teslas se puede escribir como 4 microteslas. Y esa es la respuesta al ejercicio, chicos. Chicos, ¿alguna consulta hasta aquí? Los escucho, los leo. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. Veamos ahora cómo se calcula el campo magnético debido a una espira circular. Una espira por la que, ¿sí? Por la que circula corriente eléctrica. Esto es una espira, un anillo por el cual circula corriente eléctrica. Supongamos que este anillo, esta espira, es de radio R y circula corriente eléctrica en este sentido. Ya. ¿Qué es lo que debo saber? Primero, debo saber, ¿sí? Debo saber de que el campo magnético en el centro del anillo es perpendicular a ese anillo, perpendicular a la espira. Pero, ¿se dan cuenta que habría dos posibilidades? Que apunte hacia arriba o que apunte hacia abajo. Y eso lo vamos a obtener con la regla de la mano derecha. Pero, cuidado, esta regla de la mano derecha es muy especial, es muy particular. ¿Qué tiene de particular? Ahorita te comento. ¿Por qué el campo magnético me sale hacia arriba? Te explico. Primero, te comento cómo se calcula el módulo del campo magnético. El módulo del campo magnético en el centro de la espira circular se calcula de esta manera. Constante por la corriente entre 2 veces el radio. Aguanta
Se parece un montón a la ecuación del problema anterior, ¿verdad? Claro. ¿Cómo calculaba el campo magnético a una distancia r de un conductor rectilíneo de gran longitud? Entonces tú dices, ah, ya, es lo mismo, solamente que falta el factor pi. No está dividido entre pi. Esa es la diferencia. Esa constante es conocida, o en todo caso, te la van a dar como dato. Ya, pero cuidado, todavía no te he dicho, ojo, todavía no te he dicho por qué el campo magnético apunta hacia arriba. Eso lo voy a hacer a continuación. Fíjate, y otra vez aparece la regla de la mano derecha. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a completar todo, ¿ya? ¿Notaron algo? ¿Se dan cuenta, chicos, que esta regla de la mano derecha es la contraria a la regla de la mano derecha que hemos utilizado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es importante para que lo recuerdes al toque. A ver, miren acá. El pulgar me indica la corriente, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos utilizado hasta el momento. El pulgar me indica la corriente. Y aquí, el pulgar te indica el campo magnético. Fíjate cómo ha cambiado. Regresamos otra vez. Antes, los 4 dedos te indicaban el campo magnético. Ojo, los 4 dedos te indicaban el campo magnético. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo es? Ahora los 4 dedos es la corriente eléctrica. ¿Te das cuenta? Es al revés. Por lo tanto, retrocedamos. Ahora sí, gira tus dedos. Esa será la corriente eléctrica. Observa cómo el pulgar de tu mano derecha apunta hacia arriba. ¿De acuerdo? Eso es. Así se calcula o así se aplica la regla de la mano derecha. No lo olvides. Para expira, los dedos se intercambian. No te confundas. Muy bien. Con eso, veamos un problema aplicativo. Un ejercicio que a primera vista luce muy difícil, hasta que, cuando lo analizas con detalle, resulta ser relativamente sencillo. Veamos, chicos, una aplicación de esto de Spira. A ver, dice, se tiene un conductor rectilíneo muy largo y otro conductor doblado, formando la cuarta parte de una circunferencia de radio R igual a 10 centímetros, tal como se muestra en la figura. Los conductores transportan corriente eléctrica de intensidades y 1 igual a pi amper e I2 igual a 2 amper. Determine la magnitud del campo magnético resultante en el punto O. Chicos, observen el siguiente detalle.
En el punto O tiene que haber dos campos magnéticos. Profe, ¿por qué dos campos magnéticos? Porque yo veo dos corrientes. La corriente I1 que pasa por el alambre rectilíneo y la corriente I2 que pasa por el cuarto de espira. Cuarto de espira, eso es importante. Entonces, habría que ver primero cómo graficarlos. Empecemos con lo más sencillo, chicos. Empecemos con lo más sencillo. Primero, ¿ya? Primero, ¿cómo grafico el campo magnético de la primera corriente en el punto O? Eso ya lo sabemos. Regla de la mano derecha. ¿Se dan cuenta entonces que con el pulgar hacia arriba y agarrando el conductor, ya agarra el conductor, se dan cuenta que el campo magnético de la primera corriente en el punto O tiene que ser entrante? ¿Sí o no? ¿Y cómo sería el campo magnético de la segunda corriente en ese punto O? Otra vez, vamos a aplicar la regla de la mano derecha, pero con los dedos cambiados. Ahora, los cuatro dedos me indican la corriente y el pulgar me indica el campo magnético. ¿Se dan cuenta entonces que el campo magnético, debido a la corriente 2, también es entrante? Problema. Y eso es otra vez teoría de vectores. ¿Cómo se calcula? Recuerden eso. ¿Cómo se calcula el módulo de la resultante de dos vectores que tienen la misma dirección? Módulo de la resultante de dos vectores que tienen la misma dirección. ¿Nadie lo recuerda? Ya hemos dicho tres cosas. Vectores que tienen direcciones opuestas, restamos los módulos. Vectores que forman 90 grados entre sí, teorema de Pitágoras, también lo han dicho. Pero falta el caso más fácil. Y si tienen la misma dirección, ¿cómo calculo el módulo de su resultante? Se suman. Correcto, Jack. Muy bien, Nicole, también en el chat se suman, tú lo has dicho. Ok, María Camila, también se suman. Muy bien. Entonces, entonces, hay que sumar. Pero acá se viene lo bueno. Aquí viene la parte difícil, chicos. Sabemos cómo calcular el campo magnético debido a un conductor rectilíneo de gran longitud. O sea, sabemos calcular B1, pero ¿y en qué momento yo te dije cómo calcular el campo magnético de un cuarto de espira? Ah, ¿sabes cómo es? Resulta ser un cuarto del campo magnético de toda la espira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me explico mejor. Miren eso. Eso es esto. Un momento. ¿Es esto, sí o no? Lo que estoy diciendo es que como tienes un cuarto de espira,
El campo magnético será un cuarto de esa ecuación. Un cuarto. Y es eso lo que estamos planteando por acá. Ahí lo tienes. Y ahora sí, todo lo que te queda por hacer es reemplazar. Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Por corriente 1, pi amper, sobre 2pi por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia R? R vale 10 centímetros. Pero recuerden lo que les dije en el problema anterior. 10 centímetros lo pueden escribir como 10 por 10 a la menos 2 metros. Y eso es lo que está ahí. Y lo mismo con el campo magnético de la espira. De un cuarto de la espira para ser exactos. Operando, eso tú lo vas a hacer con detalle, ¿sí? Opéralo con paciencia. No está nada difícil. Te va a salir aquí un paso más si prefieres. Te va a salir 3pi por 10 a la menos 6. Y tú ya sabes que 10 a la menos 6 teslas es micro teslas. Y con ello el problema está completamente resuelto. Muy bien, chicos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. Vamos para pasar a los dos últimos puntos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los leo. Sí, profesor, Dime, te escucho. no hay ninguna pregunta. Ah, ok, Yamilet. Gracias por comentar. Muy bien. Pasemos al penúltimo punto. Solamente nos queda por hacer 2 puntos. Penúltimo punto. Ya sabemos calcular campos magnéticos. Ahora vamos a aprender a calcular fuerzas magnéticas. Veamos. Primera parte, penúltimo punto. Aprendamos a calcular y a graficar la fuerza magnética sobre una partícula cargada. Si tenemos, déjame colocar un dibujito. Si tenemos una carga dentro de un campo magnético B que se mueve con una velocidad V, de tal forma que ésta forma un ángulo de teta con el campo magnético, ¿de acuerdo? Teta con el campo magnético. Resulta que la fuerza magnética es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Fuerza magnética perpendicular a la velocidad. Fuerza magnética perpendicular al campo magnético. ¿Por qué hacia arriba? Paciencia. Ahora te lo digo. Así es como se calcula la magnitud, el módulo de la fuerza magnética. ¿De acuerdo? Ahora, es evidente algunas cosas muy sencillas, ¿sí? Es evidente lo siguiente.
Primero, ¿cuándo esa fuerza magnética es máxima? Obvio, la fuerza magnética será máxima cuando el seno de teta sea máximo. ¿Y cuándo seno de teta es máximo? Cuando teta vale 90 grados. ¿De acuerdo? Dos, ¿cuándo esa fuerza magnética es mínima? Fácil, cuando seno de teta sea mínimo. Y seno de teta es mínimo cuando teta vale 0 grados. Seno de 0 vale 0 y la fuerza magnética vale 0. Eso es inmediato, trigonometría elemental. ¿De acuerdo? Trigonometría elemental. Muy bien, queda pendiente. ¿Y cómo grafico la fuerza magnética? Vamos a ello. Vamos a ello. Resulta que podemos hasta elegir entre dos reglas. Regla de la mano derecha, o para ser más precisos, la regla de la palma de la mano derecha y la regla de la palma de la mano izquierda. Muy bien, yo te recomiendo, para que no te compliques la vida, yo te recomiendo que solo recuerdes la regla de la mano derecha, solo la regla de la mano derecha. A ver, ¿cómo funciona? Observen el dibujo. Primero, pongamos carga positiva y luego te digo qué ocurre con carga negativa. ¿Está bien? Primera parte, el pulgar te va a indicar la dirección de la velocidad. Chequen eso. El pulgar de la mano derecha, ¿sí? Me indica la velocidad. Los 4 dedos me van a indicar el campo magnético. Listo. La regla dice así. Si la carga es positiva, la fuerza magnética saldrá de la palma de tu mano derecha. ¿Estamos de acuerdo? Repito, con el pulgar indico la velocidad, con los 4 dedos indico el campo magnético y la fuerza magnética sale de la palma de tu mano si la carga es positiva. Profe, ¿y si la carga es negativa? Haz exactamente lo mismo, pero al final invierte la fuerza magnética. Es decir, que si en este ejemplo la carga hubiera sido negativa, la fuerza magnética hubiera apuntado hacia abajo. Listo, con eso es más que suficiente. ¿No me crees? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Problema. Dice, la figura muestra un electrón que ingresa a la región entre los polos de dos imanes. Determine la dirección de la fuerza magnética que experimente el electrón. Chicos, electrón. No esperen que el problema les mencione carga negativa. Se supone que ustedes deben deducir ello. A ver, apliquemos la regla de la palma de la mano derecha, que fue lo que te enseñé. Muy bien. Primero, velocidad hacia arriba. Coloca tu pulgar hacia arriba. Pulgar de la mano derecha hacia arriba. ¿Ya está? Ahora, 4 dedos indicando el campo magnético.
Mira, ahí lo tienes. Velocidad con el pulgar. 4 dedos para el campo magnético. Derecha. ¿Qué fue lo que dijimos? Que si la carga es positiva, el campo magnético sale de tu palma. Si sale de tu palma, se dan cuenta que la fuerza magnética entraría al plano de la pantalla. Vamos, vamos, piensen lo que acabo de decir. Si la carga es positiva, entonces la fuerza magnética sale de tu palma. Y si sale de tu palma, entra a la pantalla. Pero si para carga positiva entra la fuerza magnética a la pantalla, para carga negativa, la fuerza magnética sale de la pantalla. Conclusión, para indicar algo que sale, colocamos puntito. Y listo, ya tenemos la solución al ejercicio. Chicos, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Se entendió cómo aplicar la regla de la palma de la mano derecha? Ya sea con carga positiva o con carga negativa, simplemente hay que invertir nada más. ¿Se entendió ese problema? Los escucho, los leo. Si no hay preguntas, continuamos. Caso importantísimo, importantísimo. ¿Qué ocurre cuando una carga entra en forma perpendicular a un campo magnético? Ah, ya. Lo que resulta es que esa carga va a experimentar un movimiento muy conocido. Movimiento circular uniforme. Imagínense que tienen esa región del espacio donde existe un campo magnético entrante. Recuerden que el X significa entrante. Y lanzan una carga en el interior de ese campo. Carga positiva. ¿Qué va a ocurrir con esa carga? Esa carga va a experimentar un movimiento circular uniforme. Es de nuestro interés calcular cuánto vale el radio de la trayectoria circular. Sí, sí, la carga, ¿sí?, se mueve con una rapidez v dentro de un campo magnético B. Convénzanse de que al graficar la fuerza magnética, esta fuerza magnética de rojo apunta hacia el centro. Ah, si la fuerza magnética apunta hacia el centro, entonces, esa fuerza magnética hace el papel de la fuerza centrípeta. Por lo tanto, puedo aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Pero te acabo de decir que en este caso, la fuerza centrípeta sería la fuerza magnética. ¿Y cómo se calcula la fuerza magnética? Carga por rapidez por campo igual a la masa por. ¿Y cómo se calcula la aceleración centrípeta? Dos maneras. Rapidez al cuadrado entre el radio
O rapidez angular al cuadrado por el radio. Te dejo por escrito qué significa cada letra. ¿De acuerdo? ¿Cómo se aplica eso en la resolución de ejercicios? Vamos a ver, vamos a ver. Un problemita. 7. Una partícula con carga eléctrica negativa, cuya razón carga masa es Q entre M igual a 10 a la 12 coulomb por kilogramo, tiene en el punto A una rapidez V0 igual a 10 a la 7 metros por segundo, como se indica en la figura. Determine la magnitud y dirección del campo magnético uniforme para que la partícula describa la semicircunferencia entre los puntos A y C. Chicos, está sobreentendido que el problema lo que me está dando como dato es el diámetro de la trayectoria circular. Conclusión, me están dando como dato el radio. Para que la carga se mueva por esa trayectoria circular de A hasta C, es evidente que la fuerza magnética tiene que apuntar a la derecha. Y acá se viene lo bueno. Yo no sé hacia dónde apunta el campo magnético. No sé si es entrante, no sé si es saliente. Pero lo que sí sé es que la fuerza magnética en el punto A tiene que apuntar a la derecha. Entonces decimos, primero, ¿te acuerdas que la fuerza centrípeta o la fuerza magnética hacía el papel de la fuerza centrípeta? De aquí, reemplazamos la fuerza magnética y reemplazamos la fuerza centrípeta. Y despejamos B. Notes entonces que SB se puede escribir así. A ver, a ver, a ver, a ver. Si Q entre M vale 10 a la 12, es obvio que M entre Q tiene que ser 10 a la menos 12, la inversa. V0, 10 a la 7. Radio, 10 centímetros. Pero 10 centímetros es 10 a la menos 1 metro. ¿De acuerdo? Entonces, el radio vale 10 centímetros o lo que es lo mismo, 10 a la menos 1 metro. O sea que el campo magnético ya es conocido, ¿sí o no? Ya es conocido. 0,10 militeslas. Pero también me dicen la dirección. A ver, ¿cómo sería esto? Velocidad hacia arriba. Fuerza magnética a la derecha. ¿Y cómo tendría que ser el campo magnético? El campo tiene que ser entrante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Olvídese de esto. Intenten graficar la fuerza magnética sobre esta carga negativa. Coloquen el pulgar hacia arriba. Velocidad. Campo magnético entrante. Coloquen sus 4 dedos hacia adentro de la pantalla. Espero que me pueda seguir. Si la carga fuera positiva,
La fuerza magnética sale de la palma de la mano. Conclusión, la fuerza magnética apuntaría hacia la izquierda. Pero como la carga es negativa, concluyo que la fuerza magnética punta hacia la derecha. Por lo tanto, concluyo que el campo magnético efectivamente es entrante. ¿Sí? Efectivamente es entrante. Y ya tendríamos la respuesta al ejercicio. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Alguna duda, chicos? Los escucho, los leo. Vamos para terminar con la última diapositiva. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Ok, gracias por comentar. Continuamos. Y el último punto que tengo que desarrollar el día de hoy es el de fuerza magnética, pero sobre un conductor, sobre una corriente, ¿sí? Sobre una corriente. A ver, último punto, chicos. Supongamos que esta corriente eléctrica circula por un conductor rectilíneo de longitud L, por el cual circula una corriente de intensidad I, y este se encuentra en una región del espacio donde existe un campo magnético B, campo magnético que forma un ángulo teta con la intensidad de corriente, con la corriente eléctrica. La fuerza magnética también se determina por la regla de la palma de la mano derecha. A ver. El pulgar antes era velocidad, ahora es corriente. Los 4 dedos antes eran campo magnético, aquí siguen siendo campo magnético. La fuerza magnética salía de la palma de la mano derecha, aquí sigue saliendo de la palma de la mano derecha. Esa fuerza magnética es perpendicular a la corriente. Esa fuerza magnética es perpendicular al campo magnético. ¿Cómo se calcula la magnitud de esta fuerza magnética? Con la famosa ecuación intensidad de corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forma la corriente con el campo magnético. Yo te recomiendo que esta ecuación mejor la memorices con esta formulita. Lo reacomodo nada más. Lo reacomodo. Bilsen, que es la forma más conocida. Bilsen. ¿De acuerdo? Aquí te dejo por escrito quiénes son cada uno de ellos. Y para terminar, chicos, casos especiales. ¿Ya? Casos especiales. Decimos, te lo pongo en la siguiente diapositiva. Recuerda la ecuación Bilsen. Si el ángulo teta vale 90 grados, o lo que es lo mismo, pi medios radianes, la fuerza magnética es máxima. ¿Igual a quién? A Bill. Claro, porque seno de 90 vale 1, pues. La fuerza magnética será mínima, ¿ya? Cuando el ángulo teta
O bien vale 0 o bien vale 180 grados. Y caso trivial. ¿Qué pasaría, decimos? ¿Qué pasaría si por un conductor no circula corriente eléctrica? Obvio, de la ecuación Bilsen, si por el conductor no circula corriente eléctrica, entonces simplemente no habría fuerza magnética. La fuerza magnética vale 0. Listo, chicos. Hasta aquí quería avanzar el día de hoy. Muy bien, muchachos. Repasen esta parte que no es un tema tan sencillo, ¿sí? Y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante, chicos. Nos vemos. Chao. Nos vemos, Chao, María profesor. Camila. Gracias ya por participar. Nos estamos viendo.